Hola, hoy te voy a hablar de la primera condición de equilibrio y este se llama equilibrio traslacional. Y en este la condición es sumatoria de fuerzas es igual a 0, es decir, que no hay un movimiento ni horizontal ni vertical. Recuerda que seguimos utilizando la sumatoria de fuerzas en X y F y sumatoria de fuerzas en Y con F coseno de teta y F seno de teta para Y. Pero recuerda, esto aplica siempre y cuando se tomen los ángulos a partir de los ejes X más cercanos al vector. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos dos personas que están sosteniendo una piñata de una masa de 20 kilogramos y el ángulo entre las cuerdas es de 140 grados. Me están pidiendo que calcule la fuerza en newtons y kilogramos fuerza que ejerce cada persona al sostener la piñata. Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre consiste en que todas las fuerzas que están implicadas en este sistema tienes que representarlas en el plano cartesiano de X y Y. Te muestro cómo se hace. Aquí existe una fuerza que es la que está haciendo la persona número 1. Entonces vamos a poner que esta es la fuerza 1. Aquí tenemos una fuerza 2 y entre estas fuerzas tengo un ángulo de 140 grados. Vamos a suponer que este ángulo está repartido de manera igualitaria en ambos lados. Entonces, para poder hacer la sumatoria de fuerzas en X y Y, necesito conocer los ángulos que están más cercanos a los ejes X más próximos a la fuerza. Entonces, como puedes ver aquí, podemos hacer una resta. El ángulo desde aquí hasta del eje X positivo al eje X negativo es de 180 grados. Si le restamos este ángulo, que es el de 140, me da un total de 40 grados. Como se supone que en ambos lados vamos a tomar la referencia de que están en la misma distancia, entonces 40 entre 2 es igual a 20 grados. Quiere decir que el valor de teta para mis sumatorias lo vamos a tomar de 20 grados para cada lado. Vamos con el siguiente dato que vamos a representar en nuestro diagrama de cuerpo libre y es el peso del objeto. Para el peso del objeto siempre lo vamos a representar de manera vertical. Y como es una fuerza, peso es una fuerza, necesitamos convertir estos kilogramos en newtons y vamos a utilizar una equivalencia que es un kilogramo fuerza, vamos a suponer que estos son kilogramos fuerzas, es igual a 9.8 newtons. Entonces hacemos la conversión, 20 kilogramos, un kilogramo equivale a 9.8 newtons. Al hacer la multiplicación tenemos que son 196 newtons. Entonces el vector peso es igual a 196 newtons. Hasta aquí ya tenemos todo el planteamiento del problema en mi diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer la sumatoria. Recuerda que siempre las sumatorias para fx usamos coseno y para fy seno, siempre y cuando los ángulos que utilicemos sean los que estén más cercanos a los ejes X. Comenzamos entonces a hacer la sumatoria de fuerzas. Empezamos con la fuerza 1. Tenemos fuerza 1 igual a coseno del ángulo 20 grados. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Si mi fuerza está hacia este lado, yo debo de hacer la proyección para asignarle el signo que va a tener mi fuerza. ¿Cómo lo voy a hacer? Proyecto hacia el eje X más cercano. Aquí está, lo estoy haciendo con mi pluma. Y si te fijas, mi fuerza 1 va a apuntar hacia
las x positivas. Entonces por eso le vamos a poner el signo más a la F1. Para F2 hacemos lo mismo, proyecto hacia el eje X más cercano y va a apuntar hacia las X negativas. Entonces para F2 pondríamos menos F2 coseno de 20 grados. Cuando las fuerzas están sobre el eje Y y estoy haciendo sumatoria de Fx, no se ponen, por la razón de que si nosotros tomamos el coseno del ángulo 90 grados, me va a dar igual a 0. Entonces se eliminaría este elemento. Entonces, por regla general, cuando estamos haciendo una sumatoria de fuerzas en X y hay una fuerza sobre el eje Y, no se le pone en la sumatoria por la razón que ya te mencioné. Coseno de 90 grados me daría 0 grados. De tal manera que así me queda mi primera ecuación de sumatoria de fuerzas en X. Veamos ahora cómo sacar la sumatoria de fuerzas en Y. Para la sumatoria de fuerzas en Y vamos a hacer la proyección del vector hacia el vector Y más cercano. En este caso empezamos con la fuerza 1. La proyección hacia el eje Y más cercano sería el Y positivo. Igual para F2. Sería hacia Y positivo. Sin embargo, se siguen tomando los mismos ángulos que son más cercanos al eje X. Entonces, en este caso tendríamos que es F1 seno de 20 grados más F2 seno de 20 grados. Y en este caso, nuestro eje Y, el peso que está en el eje Y, este sí se tomaría y se tomaría como negativo, puesto que la proyección es hacia las Y negativas. Entonces sería menos 196 newtons. Si aquí le pusiéramos seno de 90 grados, me daría un valor de 1. Entonces, por lo tanto, cuando hacemos sumatoria de fuerzas en y tengo una fuerza sobre el eje Y, no es necesario ponerle el valor de seno de 90. Con que yo ponga mi sumatoria de la siguiente manera, sin poner la función seno, está correcto. Entonces, por regla general, cuando hagas tu sumatoria de fuerzas en Y, si tienes una fuerza sobre el eje Y, ya sea hacia abajo o hacia arriba, le asignas el respectivo signo y no es necesario que le pongas el valor de seno porque siempre te va a dar 1. Bueno, hasta aquí ya tenemos nuestras sumatorias de fuerzas en X y Y. Ahora surge una incógnita. La incógnita es, ¿cómo voy a saber los valores de las fuerzas 1 y 2, que es lo que me está pidiendo el problema? Para hacer esto, puedes observar que tenemos aquí dos ecuaciones simultáneas. Y entonces la manera de sacar el valor de F1 y F2 va a ser utilizando el método de ecuaciones simultáneas. Existen varios métodos, yo voy a utilizar el de sustitución, que corresponde a despejar alguna de las variables de alguna de las ecuaciones, por lo regular es la ecuación más simple, y sustituirla en la otra. En este caso, de estas dos ecuaciones que yo tengo, la ecuación más sencilla es esta para despejar. Entonces, despejamos de la siguiente manera. Este está restando, pasa al lado contrario con la operación contraria, o sea, pasa sumando. De tal manera que ya tengo yo mi ecuación casi despejada. Voy a despejar F1. Quien me está estorbando es el coseno de 20 grados que está multiplicando. Lo paso dividiendo. Entonces tengo F1 igual a F2 coseno de 20 grados entre coseno de 20 grados. Como puedes ver, se pueden eliminar estos dos factores y ya tengo mi ecuación despejada. F1 igual a F2. Este valor es el que esta variable es la que voy a sustituir ahora en mi otra ecuación. Aquí, en lugar de F1, aplico mi ecuación F1 igual a F2 y entonces yo puedo poner ahora mi ecuación de la siguiente manera.
F2 seno de 20 grados más F2 seno de 20 grados. Y aquí de una vez paso este que está restando, lo paso sumando al lado contrario. Y ya lo que sigue es un simple despeje algebraico. F2 más F2 es 2F2 seno de 20 grados igual a 196 newtons. Y ya nada más sigo despejando. 2 y seno de 20 están multiplicando, pasan dividiendo. Entonces me queda 2 seno de 20 grados. Para fines prácticos y poderlo hacer en la calculadora, vamos a añadirle aquí un paréntesis que agrupe estos elementos debajo de la operación. Al hacer la operación, el resultado son 286.54 newtons. Y como F2 es igual también a F1, aquí ya tenemos el resultado de ambas fuerzas. Observa que el resultado no solo nos lo están pidiendo en newtons, que es el valor que acabamos de obtener, sino que también me lo están pidiendo en kilogramos. Para hacer esto solamente hacemos una simple conversión donde tenemos 286.54 newtons por la equivalencia de newtons a kilogramos fuerza, que sería 286.54 entre 9.8 y el resultado sería fuerza 1 igual a fuerza 2 igual a 29.23 kilogramos. Y aquí tenemos ambos resultados como nos los están solicitando. No te pierdas el siguiente video, te voy a explicar otro ejemplo. Te dejo la pantalla por si quieres tomar captura.